Una recopilación para repensar el acervo cultural de nuestra lengua vernácula, un espacio para reflexionar sobre nuestra realidad. Eso es La R de mi padre y otras letras familiares, libro que presentó la escritora Magali García Ramis en el recinto universitario de Mayagüez. En una parte con Prensa Room, entre otras cosas, la autora compartió la motivación que la llevó hasta el producto final. Bueno, la idea fue de mi editor, Elizardo Martínez, que mucha gente le había gustado mucho el que es no realmente la R, la eje de mi padre. Y entonces ese es el discurso de incorporación a la Academia de la Lengua y él pensó debemos publicarlo. Pero entonces, ¿con qué? Y buscamos otros ensayos y otras columnas para que tenía sentido que se publicaran juntas. García Ramis unió en su libro columnas periodísticas y ensayos relacionados temáticamente, que en su mayoría, si bien se regían por las reglas generales de ambos géneros, también abrían paso a la creatividad literaria. El género de columna periodística, aunque estas son de un corte a veces más cultural o más coloquial, tiene unas exigencias y es que es algo muy breve y tú tienes que no salirte mucho del tema porque ahí si te vas por una tangente pues puede perder interés. Así que la columna es un ejercicio muy bueno para obligarte a escribir con mucha precisión, ¿verdad? Los otros ensayos que no tienen una limitación de tiempo realmente pueden jugar casi en algo que se asemeja un poco más a un texto creativo, porque tú tienes la opción de decidir cuán largo lo haces, qué trabajas, qué tratas. En ese sentido, aunque están basados en realidad, son un tipo de género más creativo y permiten, ¿verdad?, una extensión más grande o que tú traigas varios elementos y los pongas dentro. La también jubilada profesora de la Escuela de Comunicación Pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico aprovechó para reflexionar en torno a los temas del idioma y la cultura que trabaja en la recopilación y cómo se relacionan con sus propias vivencias. En un momento dado yo me estaba formando en español y de las buenas a primeras me formé en inglés, estando tú en un país que es de habla española. Eh, los estudios que se hacen hoy día demuestran que uno hasta procesa en distintos lugares del cerebro el vernáculo de otros idiomas. Eso no quiere decir que no se le deban enseñar desde pequeño. El problema no está en que tú se lo enseñes a alguien y que sea bilingüe, trilingüe, lo que sea. El problema está cuando junto con esa enseñanza viene toda una raigambre de otras culturas que entonces no tienen necesariamente un punto de referencia con la de uno. Y eso de por sí no es malo. Lo que es equivocado a veces es que tú no tengas unos conocimientos y una información de tu entorno y te lo sustituyan con otros que no son los tuyos. Ahí es donde vienen a veces, ¿verdad?, los problemas. Por otro lado, hoy día en un mundo tan y tan y tan globalizado, yo pienso mucho cuando uno sale y está en congresos internacionales, vienen personas que te dicen, mire, yo soy de la India y me crié hablando hindi e inglés y ahora estoy aquí en Canadá viviendo y en una parte que es culturalmente francesa y yo no tengo problema. Entonces, eso hace que uno reflexione un poco. De nuevo, esa persona ha estado expuesta a tres culturas distintas, lingüística y socialmente, pero en cada país privan unas realidades, ¿verdad? Y entonces, para mí lo importante aquí en Puerto Rico es que la gente tenga una solidez en su capacidad de expresarse en español, que eso sí que no lo tenemos. Y sobre eso tú puedes construir lo que tú quieras y aprender lo que tú desees de otras lenguas y culturas. El conversatorio, que se llevó a cabo en el Anfiteatro de Enfermería, fue posible gracias al esfuerzo de la Coordinación de Español Básico del Departamento de Estudios Hispánicos. Entre las coordinadoras se encontraba la doctora Carmen Rivera Villegas, quien compartió los objetivos para asignar esta lectura a sus alumnos. Cuando yo leí el ensayo que le da título, la eje de mi padre, como ella señaló en su conferencia, a mí me pareció que era genial para el tipo de curso que nosotros enseñamos en el departamento
español básico, este segundo semestre en que seguimos explorando la comunicación, los temas de la lengua, pero sobre todo me llamó la atención porque al ser un discurso para entrar a la Real Academia Española, la manera en que ella combinó precisamente esa identidad a través de la lengua, ese amor por la lengua española, pero también la intimidad de su historia, de la familia, de la historia familiar, ¿verdad? Y esa relación me pareció tan fascinante y por su fascinación me parecía que iba a ser de interés al alumnado de básico, porque no es solamente adentrarse en el tema de la lengua, sino esa identificación histórica, familiar primero e histórica después, porque pertenecemos, ¿verdad?, a un país más amplio. Nuestra familia es primero nuestra patria y después la más amplia. Así que esa relación, esa fascinación, yo también pensaba que los estudiantes la iban a tener y efectivamente. Por su parte, la joven Yasmaría Hernández González, alumna de Estudios Hispánicos, manifestó la importancia de enfrentarse a la R de mi padre y cómo afianzó su identidad como puertorriqueña al leerlo. El ensayo que más me gustó fue La eje de mi padre. Ella nos habla sobre que no imagina una vida que no fuese en español, y esas palabras impactaron mi vida. Fueron palabras trascendentales porque en ese instante pensé tantas y tantas cosas y uno dice, Dios, este es mi idioma, este es mi país, estas son mis cosas, esta lengua es la que me identifica y no importa las lenguas que yo hable luego o a los países que yo visite, pero esto es lo que soy, esto es lo que me representa. Entonces recomendarías a la gente que leyera el libro y, ¿verdad? Ya que veo que tu respuesta es afirmativa, ¿por qué recomendarías que lo leyeran? Sí, recomiendo que lean el libro está sumamente interesante, te abre la mente mucho hay muchas ideas nuevas, te hace respetar mucho más lo que eres, lo que es ser puertorriqueño y nuestra historia, porque ella incorpora muchos datos de sus familias y muchos datos históricos creando ensayos. Y algo que tú dices, wow, ahora entiendo por qué pasó esto, ahora entiendo esto, ahora cuando estoy en el viejo San Juan, miro las calles o veo una casa y recuerdo esto, y son cosas como ella había mencionado en su conferencia, que son cosas que te impactan y trascienden a una historia. Para Prensa Room, en la cámara José Jiménez, les informó Wilfredo José Burgos.